Gracias y paz, amados hermanos y queridos oyentes. La razón que estaremos exponiendo es la razón número 23. Y dice que Jesús nació para ser profeta, sacerdote y rey. Estos son tres oficios que Dios designó a lo largo de la historia. Nosotros vemos que el oficio de los profetas era básicamente ser un intermediario entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo de Israel en este caso. Entonces los profetas hablaban al pueblo de parte de Dios, es decir, Dios le daba palabra a los profetas hablaban al pueblo. ¿Y qué hablaban los profetas? Básicamente hablaban del plan de redención de Dios a su pueblo a través del sacrificio de Cristo Jesús. El sacerdote lo que hacía era ser el representante del pueblo hacia Dios. Y el rey lo que hacía era proteger al pueblo y brindar una protección de tal manera que haya paz y armonía en la sociedad. Si nosotros vemos en estos tres oficios, o en los dos primeros al menos, recalca de que hay una intermediación entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo de Israel en ese entonces. Ese intermediario, esa intermediación es Cristo Jesús. Cristo Jesús cumple estos tres oficios. Son en cristología llamados los tres oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Nosotros, yo los invito a que vayan en sus Biblias y busquen en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en donde dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Podríamos decir que estos oficios en la antigüedad, que vemos a lo largo de la Escritura, eran una sombra o era algo de lo que iba a venir. Alguien debía cumplir, mejor dicho, esos oficios de manera perfecta. También vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, en donde dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es nuestro mediador. Eso en cuanto al oficio de sacerdote. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto del oficio de sacerdote. Y los invito a que vayan a Hebreos capítulo 5, del 5 al 6. Y dice: de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que en la antigüedad era difícil de que haya alguien que cumple el rol de sacerdote y de rey. Y en el caso bíblico nosotros tenemos a Melquisedec, que él cumplió esos dos oficios, siendo sacerdote y siendo rey. Recuerden, el sacerdote intercedía de parte del pueblo hacia Dios, es decir, era el que ofrecía los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Y el rey, como ya dijimos, establecía el orden, la paz, la seguridad en el pueblo. Cristo es ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec, como dije, la primera razón era rey y sacerdote. Cumplía los dos oficios, era alguien superior, era mayor. Entonces, Cristo es según ese orden, según un linaje superior. Él es mayor que el linaje de la tribu de Leví, del sacerdocio de la tribu de Leví. Por eso es según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec estuvo antes que la tribu de Leví. Entonces nosotros vemos de que él es sumo sacerdote por eso. Y en cuanto al oficio de profeta, Cristo no solamente era el objeto de la profecía, sino que era la profecía misma. Lo que los profetas hablaban eran de Cristo. Entonces Cristo no solamente es la profecía, no solamente es lo que hablaba la profecía, es el cumplimiento de esa profecía. Por eso es la importancia de que, ya vemos que Cristo es la profecía cumplida, es sacerdote y es rey. Cumple los tres oficios
a la perfección. Y eran 3 oficios que se necesitaban para guiar al pueblo hacia Dios. Era la forma en la que el pueblo tenía seguridad y armonía acá en la tierra y en la que se relacionaba con Dios. Eso es lo que hace Cristo. Nos da una forma de relacionarnos directamente con Dios. Vemos también en los evangelios cuando Cristo muere, el velo es rasgado en dos y eso habla de que hay una unión entre Dios y los hombres pecadores, porque Cristo, al ser el sacrificio justo, puro y sin mancha, permite de que los hombres, aquellos que son hijos suyos, predestinados en la eternidad, tengan un libre acceso hacia el Padre. Y esto que acabo de decir también es muy importante. Él es sacerdote. El sacerdote llevaba los sacrificios o hacía los sacrificios en pos del perdón del pueblo. Y Jesús no es solamente aquel que lleva el sacrificio, Él es el sacrificio. Él es quien se sacrifica en la cruz por el perdón de los pecados de su pueblo, de sus ovejas, de sus hijos, de sus escogidos, de los escogidos de Dios, de los hijos que el Padre le iba a dar a Cristo Jesús. Entonces nosotros vemos con claridad de que Cristo cumple estos 3 oficios y es el intermediario perfecto entre Dios y los hombres. Y es una razón más para que nosotros estemos enfocados en esta festividad, en esta fiesta del 25 de diciembre, en donde recordamos su nacimiento. Gracia y paz, amados hermanos. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos y escuchar las 25 razones.